nuestro trabajo. Queremos iniciar con una frase que nos invita a reflexionar. La verdadera fortaleza de una sociedad está en la unión de las personas. The true strength of a society lies in the unity of its people. Iniciando la sustentación, queremos invitarlos a reflexionar con la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando una sociedad pierde su identidad y deja de reconocer su propia humanidad? Este interrogante nos llevó a analizar el cuento Los Kainas, escrito por el reconocido escritor peruano César Vallejo y publicado en 1923 dentro del libro de Escalas. Aunque a primera vista parece un relato fantástico, en realidad presenta una fuerte crítica a una sociedad que vive aislada, dominada por el miedo y la pérdida de sus valores. Nuestra tesis sostiene que el aislamiento social provoca la pérdida de la identidad humana y conduce a la deshumanización de las personas. Esto pasa porque se rompen los vínculos de confianza, se debilita la convivencia y hace que los individuos dejen de reconocerse como parte de una comunidad. Esta idea no solo pertenece al contexto en el que vivió César Vallejo. En la actualidad todavía observamos situaciones de discriminación, exclusión y violencia que afectan la dignidad de muchas personas. Es por eso que el mensaje del cuento continúa siendo vigente. El investigador Antonio Pese explica que la literatura fantástica de Vallejo no busca únicamente sorprender al lector con hechos extraordinarios. También utiliza esos elementos para presentar conflictos sociales y políticos que afectan al ser humano. Es decir, aquello que parece imposible en el cuento simboliza problemas muy reales presentes en la sociedad. A partir de esta propuesta de lectura, comprenderemos cómo la vida de César Vallejo influyó en la creación de esta obra y por qué sus experiencias personales fueron fundamentales para construir el mensaje de Los Kainas. Para comprender mejor el significado de Los Kainas, es importante conocer algunos aspectos de la vida de su autor, César Vallejo, ya que muchos de sus experiencias personales se reflejan en esta obra. Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chico, una provincia de la Sierra La Libertad. Desde muy joven convivió con comunidades andinas, marcadas por la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Estas experiencias despertaron en él una profunda sensibilidad hacia el sufrimiento humano, tema que estuvo presente a lo largo de toda su producción literaria. Además de ser un poeta, Vallejo fue narrador, fue periodista y ensayista. En 1923 editó Escalas, un libro que incluye el cuento Los Kainas. Ese mismo año viajó a París, donde continuó escribiendo y ampliando su visión sobre los problemas sociales y humanos que afectan a las personas. Aunque falleció en 1938, su obra sigue siendo estudiada porque plantea reflexiones que aún conservan gran actualidad. La investigadora Silvia Luján Sandoval en el 2023 señala que la presencia de personajes que pierden su condición humana en Los Kainas no debe interpretarse como un elemento fantástico. En realidad, Vallejo utiliza esa transformación para representar la pérdida de identidad y el deterioro de una sociedad incapaz de convivir de manera general. En mi opinión, conocer la vida de César Vallejo nos permite entender que él no escribió únicamente para entretener, que siempre buscaban cuestionar las injusticias en su tiempo y despertar una reflexión en nosotros. Por eso, Los Kainas continúan siendo una obra vigente, ya que todavía enfrentamos problemas como la discriminación, el aislamiento y falta de empatía. Después de conocer la vida de César Vallejo, es importante comprender el contexto en el que escribió Los Kainas, porque este influye directamente en el mensaje y la intención de la obra. El cuento fue publicado en 1923 en una época en la que el Perú enfrentaba profundas desigualdades sociales, económicas y políticas. Muchas comunidades andinas vivían en condiciones de pobreza, exclusión y abandono, mientras que el acceso a la educación, la justicia y otros derechos era muy limitado. Además, el sistema de haciendas favorecía a determinados grupos sociales, dejando a gran parte de la población indígena en una situación de marginación. En el aspecto cultural existía una marcada diferencia entre el mundo urbano y el rural, lo que fortalecía la discriminación y el aislamiento de muchas comunidades. Frente a esta realidad, César Vallejo utilizó la literatura como una forma de denunciar las injusticias y de reflexionar sobre la condición humana. En Los Kainas, los habitantes creen convertirse en monos y comienzan a comportarse como tales. Aunque este hecho parece fantástico, simboliza la pérdida de identidad, la ruptura de la convivencia y la deshumanización provocadas por el miedo, el aislamiento y la exclusión. Los elementos fantásticos presentes en esta narrativa de César Vallejo funcionan como una metáfora para representar los conflictos sociales y políticos de la época. De esta manera, el autor utiliza lo extraordinario para que el lector reflexione sobre los problemas reales que afectan a la sociedad. En mi opinión, Vallejo nos demuestra que la deshumanización no ocurre de un momento a otro. Es un proceso que comienza cuando dejamos de escuchar, comprender y respetar a los demás. Por ello, comprender el contexto histórico nos permite demostrar que el aislamiento y la exclusión explican la pérdida de identidad y la deshumanización representadas en Los Kainas.
confirmando así la tesis de nuestro ensayo. Después de comprender el contexto en el que fue escrita la obra, es importante identificar las principales situaciones problemáticas que César Vallejo presenta en Los Caines, ya que estas sustentan la tesis de nuestro ensayo. La primera situación problemática es la pérdida de los valores. Habitantes del pueblo creen haberse convertido en monos y comienzan a actuar como tales. Más allá del elemento fantástico, esta transformación representa cómo una comunidad puede perder la capacidad de razonar y convivir cuando predomina el miedo y el aislamiento. La segunda situación, la problemática es la ruptura de los vínculos familiares y sociales. El narrador intenta explicar lo que ocurre, pero nadie le cree, incluso es rechazado por quienes lo rodean. Esto refleja la falta de comunicación y la desconfianza y el deterioro de las relaciones humanas. La tercera situación problemática es la deshumanización colectiva. El comportamiento irracional termina siendo aceptado por toda la comunidad, evidenciando lo que una sociedad puede perder valores fundamentales como el respeto, la solidaridad y la empatía. Según Luján Sandoval 2023, la animalización en el los personajes no debe entenderse únicamente como un recurso fantástico, sino como una representación simbólica de la pérdida de identidad y del deterioro de la condición humana. En mi opinión, estas problemáticas demuestran que el aislamiento y la exclusión afectan directamente la convivencia y conduce a la deshumanización, confirmando la tesis de nuestro ensayo. Las situaciones problemáticas presentes en Los Caines guardan una estrecha relación con los objetivos de desarrollo sostenible. En primer lugar, en el ODS 10, reducción de las desigualdades que busca promover la inclusión social y garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades, en el cuento observamos que la exclusión, el aislamiento y la pérdida de identidad provocan una sociedad dividida y sin sentido de pertenencia. Asimismo, el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas promueven sociedades pacíficas, inclusivas y basadas en el respeto. En la obra, la pérdida de confianza, la falta de diálogo y la deshumanización destruyen la convivencia demostrando las consecuencias de una comunidad que ha olvidado sus valores. De acuerdo con Cañas Fernández 2010, la deshumanización ocurre cuando las personas dejan de reconocer la dignidad del otro y permiten que la predomine la indiferencia y la exclusión. Esta idea coincide con el mensaje que César Vallejo desarrolla en Los Caines y demuestra que la obra mantiene una plena vigencia. Como estudiantes universitarios tenemos la gran responsabilidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible mediante nuestras acciones y nuestro compromiso con la sociedad. Nuestro rol fundamental consiste en promover el respeto, la diversidad, el rechazar de todas formas de discriminación y practicar la empatía y fomentar el diálogo y como medio para poder resolver los conflictos. Asimismo, debemos participar en actividades que impulsen la exclusión y el respeto por los derechos de todas las personas. De esta manera, vamos a contribuir a la ODS, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible 10 y Objetivos de Desarrollo Sostenible 16, que dice fortalecer una cultura de paz, justicia y convivencia democrática dentro y fuera de la universidad. Como equipo, proponemos desarrollar campañas de sensibilización sobre la importancia del respeto, la inclusión, la igualdad y el fin de prevenir la discriminación y la exclusión social. Consideramos necesario fortalecer la educación y los valores desde las instituciones educativas, promoviendo la empatía, la solidaridad y el trabajo en equipo. Finalmente, creemos que la literatura, como Los Caines, constituye una herramienta que permite reflexionar sobre los problemas sociales actuales y fortalecer la convivencia crítica de los ciudadanos. Es por ello, para concluir, consideramos que Los Caines no solamente es un cuento fantástico, sino César Vallejo utiliza la literatura para denunciar las consecuencias del aislamiento y la inclusión de la pérdida de la identidad humana. A pesar de haber escrito hace más de 100 años, su mensaje continúa siendo una actual porque estas problemáticas siguen presentes en nuestra sociedad. Finalmente, según Portella Machado, en el año 2022, la narrativa de César Vallejo mantiene y sigue siendo vigente porque permite comprender y cuestionar las situaciones sociales que aún generan la desigualdad, la deshumanización. Esta reflexión reafirma su importancia de promover los principios de la ODS 10 y la ODS 16, construyendo una sociedad basada en el respeto, la inclusión, la justicia, de paz. Muchísimas gracias por su atención.